11:39, sigues en combinación clave y vamos a entrar a los archivos nacionales. Vamos a hacer historia. No, nosotros no. Nos van a ayudar a recuperar historia, ¿no? Aunque uno a lo mejor hace historia cada vez que hace algo y todos somos parte de la historia, pero eso lo decidirán los expertos. Nos acompaña hoy día Patricia Huenuqueo. Ella es licenciada en Historia de la Universidad de Chile, es jefa de la Oficina de Transferencias Documentales del ARNAD, que es el Archivo Nacional de la Administración. Le achunté, muy bien. Es presidenta además del Comité Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Vamos a hablar de los archivos de la represión esta vez. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Voy a enderezar ahí el micrófono. Perfecto. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muy bien. Excelente. Nosotros tenemos aquí un tesoro todas las semanas porque hablamos del archivo. Hemos conocido muchas cosas en nuestras. Muchos no manejábamos lo que significa un archivo nacional y lo que va quedando. Yo tengo la sensación que los chilenos somos re buenos para dejar todo escrito y en papel. Lo hemos visto ahora para los casos de corrupción porque está todo en mail. Uno dice que increíble, todo quedó en el mail, pero parece que somos así. Entonces, ¿cuánto de la historia queda ahí? ¿Qué significa cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de los archivos de la represión? Como titulamos nosotros lo que vamos a hablar hoy día, Patricia. Estamos hablando de los archivos del Estado que dan cuenta de las violaciones de los derechos humanos. Perdona, ¿y esas cosas quedan por escrito? Claro, por lo menos fragmentariamente, ¿ya? Algunos de esos archivos han ingresado al Archivo Nacional y diría yo que en los últimos años se han hecho relevantes para todas las investigaciones judiciales que se han iniciado a partir del año 90. Entonces, también para nosotros como funcionarios del Archivo Nacional ha sido un aprendizaje identificar y empezar a entender estos archivos en el contexto de lo que, digamos, de lo que ocurrió a partir de 1973. Ahora entendiendo siempre de que nosotros, digamos, a nivel país, tenemos una carencia estructural de archivos de la represión. Es decir, hay gran parte de los documentos que dan cuenta de cómo se administró la represión a partir de 1973 que todavía no están disponibles. Yo iba a preguntar eso. ¿Y no están disponibles por qué? En algunos casos porque no están identificados. Por ejemplo, los archivos de la CNI, propiamente tal, de la DINA, ¿ya? Como archivos, como conjunto de documentos. Y como organismos que eran públicos. Exactamente, no están identificados. Bueno, acá mismo yo traje un documento relativo a otro organismo de la represión que se organizó en 1973, que fue el Servicio Nacional de Detenidos, y que también son instituciones que públicamente son muy poco conocidas hoy día, precisamente porque sus archivos son muy fragmentarios. Entonces existe como un poco de mito, un poco de especulación, está como en el imaginario la existencia de esas instancias represivas, pero documentalmente todavía no hemos sido capaces de localizar el conjunto de archivos. Entonces, en el Archivo Nacional hay archivos de la represión. O sea, lo que tú tienes del SENDET, que es este Servicio Nacional de Detenidos, que está en el Archivo Nacional, justamente es el decreto que suprime. Exacto. Y si suprime, uno colige que efectivamente existió claro. Hasta el año 78. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que hay una tarea importante cuando, por ejemplo, a partir de la reactivación del caso Quemado se habla de esta importancia de que se entreguen los archivos, de que se rompa con los pactos de silencio. Bueno, una dimensión importante que tiene el pacto de silencio es el pacto de silencio en torno a los archivos, para poder completar este mapa de los archivos de la represión. Perdona, Patricia, pero ¿y esos documentos dónde están o fueron destruidos? ¿Están en propiedades particulares? No lo sabemos, no lo sabemos con certeza, porque en el año 1989 el Archivo Nacional perdió la tutela legal sobre los archivos que uno podría identificar como de la represión, porque el Archivo Nacional perdió tutela sobre los archivos que genera el Ministerio de Defensa. Entonces se genera de alguna manera como una legitimidad que le quita facultades al Archivo Nacional para inspeccionar esos archivos y también para recogerlos. Y eso fue, perdón, mediante un tipo de ordenanza, decreto, una ley del año 89, justo antes de que terminara la dictadura. Exactamente, y que recién ahora, hace un par de meses, no, un mes más o menos, en junio,
yo precisamente acompañé a la directora del Archivo Nacional, a la señora Emma de Ramón, porque hay una comisión del Congreso que está, digamos, por iniciativa parlamentaria, se está iniciando el trámite de la derogación de esa ley para que el Archivo Nacional recupere las facultades legales sobre esos documentos. Pero en ese sentido hay una tarea, digamos, muy amplia que todavía está pendiente. Entonces, si bien aquí uno puede identificar que hay archivos de la represión en el Archivo Nacional, yo diría que el mapa está absolutamente incompleto. Gran parte de las investigaciones sobre violación a los derechos humanos han sido posibles gracias al aporte que han hecho instituciones privadas en temas documentales, la Vicaría de la Solidaridad, FASIC, CODEPO. Entonces, a partir de esas fuentes de información se han conducido investigaciones judiciales y policiales que han logrado establecer algunos ámbitos de verdad y condenar personas, digamos. Pero ¿Qué tipo de documentos, por ejemplo, en la Vicaría de la Solidaridad, en el CODEPU, en la CODEJU, en toda esta... Por ejemplo, en el caso de la Vicaría de la Solidaridad están digamos, estas denuncias por presunta desgracia, todas las intervenciones, las presentaciones legales que hizo la Vicaría en nombre de los familiares que presentaron sus denuncias por presunta desgracia, por la desaparición digamos, de su familia. Entonces, después están, digamos, aparte todos los testimonios que ellos fueron recogiendo, la evidencia de los lugares en que habían sido detenidos. Privados, por eso la pregunta que hacía Beatriz, digamos, que decía, bueno, pero esto queda por escrito, que cuesta concebir que quede por escrito, porque evidentemente lo medular es la dinámica institucional con todos los registros que estas dejan, digamos, la CNI, ahora, la DINA, la CENDET, etc. Y hay algo bien notable de la Vicaría, que cuando empezó a trabajar el tema, cuando en un principio fue el organismo que empezó a recoger a personas que no sabían dónde acudir para preguntar por personas que estaban desaparecidas, qué sé yo, que no sabían dónde estaban detenidas, que las peloteaban de un lado para otro, que no había respuesta de la justicia, hubo una pega extraordinaria de los abogados que estaban ahí primero y los asistentes, las personas que estaban colaborando, para llevar un registro, para entender lo importante que era dejar todo eso por escrito y que hubiese archivo. O sea, ellos tuvieron ahí sintieron una responsabilidad que les caía, me imagino que con mentalidad de abogado, o de historiador a lo mejor, pero con esa idea de dejar por escrito cosas que han resultado súper valiosas para todo lo que vino después. Entonces alguien dijo, no, esto todo tiene que quedar por escrito y archivado, y para ellos el archivo que tenían era muy relevante. No es una frivolidad, digamos, pero no en vano me parece que la serie... se llama Los archivos del cardenal. Tienes razón, y ahí aparecía una imagen que tenía eso, exactamente. Exacto. Eso también fue, por ejemplo, destacado en este documental de Sebastián Moreno, Habeas Corpus, que precisamente él dice que el origen de ese documental está en que digamos, cuando él ha tenido contacto con la Vicaría, se dieron cuenta del tremendo archivo que existe, toda la evidencia que queda. Entonces, por eso como que centró su mirada en el documental precisamente en el significado de estos archivos. Entonces, sobre todo en un contexto en que los archivos de la represión propiamente tal todavía no están completamente disponibles, eso es todavía, digamos, más importante. Patricia, y estamos conversando con Patricia Buenuqueo, ella es licenciada en Historia de la Universidad de Chile, es jefa de la Oficina de Transferencias Documentales del Archivo Nacional de la Administración. Estamos hablando de archivos de la represión, es presidenta además del Comité Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Patricia, ¿qué idea tienen ustedes? Porque, claro, tú lo dices en lo estrictamente formal, no tenemos acceso todavía, no tenemos esos registros, pero ¿qué creen ustedes? ¿Existirán esos registros? ¿Estarán en alguna parte? Yo creo que existen. Ya. ¿Por qué creo que existen? Principalmente porque yo entiendo que en gran parte la forma en que se administraron los archivos de la represión o que se implementaron medidas para administrar la represión a partir de 1973 tiene que ver con procedimientos que son de alguna manera aplicados desde las Fuerzas Armadas. Y yo creo que si hay un sector institucional en Chile que sí conoce la importancia de los archivos para todos sus procedimientos, son precisamente las Fuerzas Armadas. Pueden estar hoy día en dependencias del Ejército, en alguna repartición por ahí que quedaron. O sea, yo creo que podrían estar, a pesar, porque yo creo que aquí se ha actuado con una cierta como intención de desinformación. En el año 89, cuando Pinochet pierde el plebiscito, se promulga esta ley que establece que
el Ministerio de Defensa, digamos, queda exceptuado de las obligaciones de entregar sus documentos al Archivo Nacional, y en los medios aparece el ministro de Defensa de la época diciendo que los archivos de la CNI se van a eliminar porque es parte como de sus procedimientos. Entonces, mi lectura, digamos, desde lo que yo conozco en el Archivo Nacional, es que se intenta como a través de los medios establecer esta especie como de información oficial de que efectivamente los documentos fueron eliminados. Pero hasta hoy día tampoco tenemos evidencia que nos confirme que esa eliminación se efectuó. Entonces, más bien eso obedece como a estas campañas como de desinformación que fueron, digamos, absolutamente regulares y usadas frecuentemente por la DINA primero y por la CNI, es decir, para confundir a la opinión pública siempre se explicó de una manera bien, digamos, diferente a lo que efectivamente ocurrió, lo que ellos estaban haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que más bien hablar de que esto fue eliminado forma parte de esas mismas campañas de desinformación. Por eso yo creo, a pesar de que no tengo más digamos, más certeza que mi propia experiencia con los archivos públicos, que esos documentos todavía están. Entonces yo espero que en algún momento puedan efectivamente ser conocidos y ser administrados por el Archivo Nacional. Y dentro de esta experiencia, además, y tú como presidenta de la Memoria del Mundo, se llama de la UNESCO. Sí. Qué bonito el nombre. Es precioso, la Memoria del Mundo. ¿Cuál es la experiencia comparada? ¿Habrá algún dato que también permita alentar esa esperanza de que efectivamente los archivos están? O sea, también yo estaba recién escuchando a Benjamín. Bueno, yo creo que en algunos ámbitos nosotros estamos bien al debe, así como él comparaba con la realidad chilena con otros países. Bueno, yo creo que en el ámbito del control, del manejo de los archivos, también estamos absolutamente al debe. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con otros países de América Latina que tuvieron regímenes represivos de forma más o menos contemporánea a los nuestros, nosotros somos los que estamos todavía con un rezago importante en la localización y en el conocimiento de los archivos de la represión. En casi todos los países de América Latina, por ejemplo Argentina, que es nuestro caso más cercano, esos documentos, gran parte de esos documentos han sido localizados y están disponibles para la consulta pública en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Paraguay. Entonces, desde esa perspectiva nosotros hay muchos ámbitos, y particularmente en el ámbito de los archivos públicos y los archivos de la represión en particular, que tenemos una carencia. Claro, Álvaro me mira y me dice, ¿por qué? ¿Por qué en Argentina y acá no? A mí me da la sensación además que corre en paralelo con la justicia que nos falta, con la información que nos falta. Bueno, faltan los archivos, o sea, me da la impresión que todo está ahí. Absolutamente está vinculado a eso. Y tiene que ver con la pregunta de fondo, ¿por qué pasa eso? ¿Tiene que ver con que con la forma tutelada en que se dio la democracia? Con Pinochet, no sé, estando en el servicio público, lo voy a decir, como senador hasta bien avanzados los años de democracia, ¿tiene que ver con eso? O sea, yo podría pensar que sí, pero yo tengo una explicación que es propiamente archivística, si se quiere, ¿ya? Que tiene que ver con dos temas relevantes. Uno, primero, que en Chile hasta hoy día no hay ley de archivos propiamente tal. Hay una ley que creó el Archivo Nacional del año 1929. Entonces, hasta hoy día nosotros, por ejemplo, toda la producción documental del Estado no tiene leyes específicas que lo regulen. Por eso, por ejemplo, uno se entera todavía de casos como que lo que pasó con el computador del hijo de la presidenta. Perdón, iba a hacer referencia exactamente a lo mismo. Se borró el... Exacto. ¿Por qué? Porque no hay una ley general que establezca, por ejemplo, que la información pública y los archivos públicos no se pueden destruir, digamos, a voluntad de alguien. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos es un delito federal destruir esa información pública. Exactamente. Claro. No, y en otros países tiene ese estatus, delito federal. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es importante. Y luego, porque a partir, digamos, del golpe de Estado, rápidamente se instalan en la administración, digamos, en la administración pública se instalan ciertas prácticas que están orientadas a controlar la información y a establecer como cierto cerco a la producción documental que da cuenta. Exactamente. Por eso yo digo que se aplican ciertas prácticas que vienen del mundo militar para administrar el Estado. Entonces, por ejemplo,
En el año 74 se implementa un régimen de archivos paralelo al regular, por decirlo así. Se genera todo un sistema de archivo privado o para administrar la información secreta que se está generando. Entonces, esa información nunca llegó al Archivo Nacional de manera regular. ¿Sabes, Patricia? Yo tengo una anécdota, y perdona que ponga un tema más propio. Trabajando en otro lado, me tocó entrevistar al cineasta Andrés Wood cuando hizo la serie de La Caravana de la Muerte. Y conversando con él, que en algún momento él mismo se echaba la talla, dijo que se había transformado en un especialista en La Caravana de la Muerte porque había tenido que leer todos los archivos del caso. Y él hacía referencia a esto mismo, a la información. Él decía, curiosamente, en el caso Caravana de la Muerte, y él se leyó los archivos que constan en el proceso judicial, él decía, para el caso Caravana de la Muerte, quedó todo registrado. O sea, cada vez que llegó este general, que en este caso era Arellano, y pasó por todas estas ciudades en el norte, y llegó a los generales que estaban encargados de las regiones, y les dijo, mire, yo vengo con este decreto de Pinochet firmado para llevarme todos estos prisioneros, los generales que estaban a cargo no les parecía bien porque decían, pues algo va a pasar con estos prisioneros y después me van a cargar a mí. Entonces todo queda por escrito. El general tanto se llevó en tal fecha, tantos prisioneros, pum, timbrado, todo por escrito. Y eso está en el proceso. Entonces él decía, curiosamente, un caso como Caravana de la Muerte, que pasó al principio, digamos, entonces a lo mejor después eso, claro, con el tema de la inteligencia que llegó después, con los organismos cambió, pero él decía, qué curioso que un caso como este se siguió judicialmente en base a que los mismos protagonistas lo dejaron todo por escrito. Sí. O sea, a propósito de lo que significa dejar las cosas por escrita y cómo se puede reconstruir efectivamente cuando tú encuentras lo que está por escrito y tiene todo el detalle, digamos. Claro, por eso que ahí hay el segundo momento de la voluntad de la dictadura, ya es eliminar los archivos. Claro. O generar por lo menos esta percepción pública de que esos archivos fueron eliminados, porque precisamente ellos aplicaron procedimientos. Si el golpe de Estado no genera un estado de anarquía en el país, lo que genera una tiranía. Se suspenden las garantías constitucionales, se suspenden los derechos de las personas, se aplica represión, pero eso se hace de manera sistemática y ordenada. Se aplica un procedimiento. A propósito de lo que dices y de la noción que uno tiene de archivo, no se mueve una hoja sin que yo sepa, uno supone que lo que se mueve se hace a través que ha certificado, digamos, en papel. Claro, por supuesto. No se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Por supuesto. O sea, y en ese sentido, por eso es que también es importante, digamos, lo que se hizo con posterioridad para evitar que esos archivos pudieran ser conocidos o se preserven. Claro, claro. Ahora, Patricia, en todo este tiempo, a propósito de esta idea de reconstruir los archivos de la represión, de volver a ubicarlos, ¿han ido recibiendo de a poco? ¿Se han ido, no sé, y ahí te pregunto, si es por casualidad, si hay gente que encuentra, si hay donaciones, no sé, anónimas que llegan, se ha ido, no sé, me refiero a los últimos años, digamos? No, a ver, archivos de la represión propiamente tal que estén en el archivo, yo diría que hasta hoy día ha sido solamente una entrega oficial que fue por parte del Ministerio de Justicia en 1990. Es, por decirlo así, una anomalía de todo este proceso. Y yo confío en que esas anomalías se repitan. Cambia, digamos, asume el gobierno de Patricio Aylwin y las nuevas autoridades se encuentran en alguna parte, en alguna dependencia del ministerio, se encuentran con una cantidad como de 130 tomos de documentos secretos y reservados de 1974 en adelante. Y lo que, resuelven las autoridades de la época es que esos tomos de documentos pasen al Archivo Nacional y que son las muestras de documentos que yo escogí, digamos, para esta conversación. Pero eso, digamos, es el único caso en que hasta ahora una institución pública ha entregado formalmente archivos que uno puede identificar como de la represión, porque dan cuenta directamente de cómo fue, digamos, cómo se usó la burocracia estatal para todas las acciones de represiva y de terrorismo de Estado que se implementaron a partir de 1973. Entonces, en ese sentido, yo diría que ese es el único caso formal. Hay otros documentos que tienen este mismo carácter, pero que están dentro de archivos, por decirlo así, corrientes o archivos ordinarios. En los demás casos, los documentos de la época que están en el Archivo Nacional corresponden
archivos que dan cuenta de la operación administrativa del Estado, no de temas que tienen que ver con ni policía política ni represión política directamente. Uno podría, digamos, colegir a partir de un contexto, pero este caso en particular del Ministerio de Justicia es único hasta ahora. La excepción confirma la regla. Exacto. Y querríamos que la excepción fuese la regla. Exacto. general. Sobre todo porque, en mi opinión, estos documentos, como corresponden a un conjunto cerrado, permiten tener como una visión bien, digamos, amplia del 74 al 86 de cómo se administró, digamos, cómo se usó el aparato del Estado para distintos procedimientos que tenían que ver con represión política. Con esos archivos, perdón, esta excepción dice que del Ministerio de Justicia del año 90 uno se puede enterar en el número 4, vea. Perdón, en el 3, discúlpame, en el 3. Dale. Hay un juez del 7º Juzgado del Crimen de Santiago que oficia al Ministerio de Justicia solicitándole una copia del examen médico practicado a Osvaldo Figueroa al momento de su ingreso al campamento Cuatro Álamos. O sea, yo no sé cuál habrá sido la suerte del señor Osvaldo Figueroa, pero este solo oficio que se solicita, la copia del examen médico que se les practica, da cuenta de que a los internos, a quienes se les iba a detener en campamento Cuatro Álamos, específicamente Cuatro Álamos, se les practicaba un examen médico, que Osvaldo Figueroa efectivamente ingresó al campamento Cuatro Álamos, pero no sé cómo será el cruce de la información a final de cuentas para entender qué fue lo que ocurrió con nosotros. Estamos mirando el archivo, a través de los que tienen claro. Nos están viendo por streaming, ahí tenemos el archivo, lo formal, lo que está escrito, digamos, con lo mismo que tú mencionabas. Claro, en este caso en particular, por ejemplo, a mí me parece interesante, bueno, don Osvaldo Figueroa ingresa y sale de Cuatro Álamos. Eso es, digamos, como una noticia, una buena noticia. Bueno. Ahora, lo interesante además de que esto es un juez letrado que está pidiendo ese certificado que acredite el examen médico que se le practicó. Nombre de la firma, juez letrado Héctor Figueroa. Justo explicaron la imagen. Y después viene, en la última parte de esa comunicación entre el juez y el Ministerio de Justicia, el juez le pide al ministro explicaciones de por qué ese examen se le practicó con tanto tiempo después de haber estado detenido, porque él fue detenido en mayo y el examen se le practicó recién en junio. Perdón, me corrijo entonces, no se le practicó al momento de ingresar a Claro, Cuatro Álamos. Se le practicó bastante tiempo después. Entonces, y eso, por ejemplo, a mí me pareció interesante como muestra de la respuesta del ministro de Justicia, que dice que él, como ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia, no está obligado a practicarles esos exámenes médicos a los detenidos una vez que ingresan, porque tanto él como el ministro presidente de la Corte Suprema están exceptuados de esa obligación. Entonces cita normas específicas que le dieron ese estatus especial. Entonces, a mí eso me parece como revelador, porque uno se da cuenta cómo en distintos ámbitos se va generando un estado de cosas que permite que los abusos se conviertan en la norma. O sea, se generan normativas, se generan leyes que van justificando y estableciendo como cierta legitimidad para ese tipo de práctica. Entonces, eso es relevante porque eso no es instantáneo. Ahí hay un proceso que permite ir generando una cierta legalidad que va respaldando estas actuaciones que son absolutamente arbitrarias y que van, atentan contra la integridad, en este caso, de don Osvaldo Figueroa, que estuvo casi un mes detenido sin que ningún médico pudiera constatar las lesiones que había recibido por efecto de la tortura. En el informe él declara que había sido torturado. Entonces, también aquí uno se da cuenta cómo esto se convierte en una burocracia. Las personas, el médico que está haciendo el certificado declara eso como que está declarando cualquier cosa, hay como una cierta indolencia. Entonces, también esto habla de las personas, digamos. Yo digo que más allá como de la política, también habla de las personas, sí, claro. Cómo cada uno de las personas se va adaptando a esta situación y que
entiende que ese es su rol, solo dar cuenta, no tiene ninguna opinión ni ética ni moral que cuestione ese tipo de abuso. Entonces, claro, a lo mejor a uno ahora es fácil, había que ser valiente para cuestionar, pero también yo creo que eso es parte del ambiente, del tipo de sociedad que se construye en un Estado como el que también nosotros hubo valientes vivimos. En esa época. Claro. Que lo hicieron, que cuestionaron. Exactamente. Yo también aquí traje el caso Un Valiente, que es del año 74. A mí me parece también... Mostrémoslo nomás. Cuéntanos, Patricia. Es el oficio 1, que es un juez de Linares, Alfredo Sánchez Merelo, quien le pide información a Manuel Contreras, quien era ya jefe de la Inteligencia Nacional, esto en septiembre de 1974, le pide información sobre unas personas que están detenidas por la muerte de don Miguel Ángel Becerra Hidalgo. Entonces, Manuel Contreras le reclama al ministro de Justicia porque le dice que este juez le manda los telegramas por correo ordinario y que la identificación de los telegramas dice que va dirigido al jefe de Inteligencia Nacional. Entonces dice que es impresentable que un juez le escriba al jefe de Inteligencia Nacional a través de un correo ordinario y que no guarde la formalidad o la compostura o el secreto que, digamos, que tiene su cargo, que el presidente de la República prohibió que se dijera públicamente el nombre del director de la Inteligencia Nacional. Entonces Contreras... Claro, por la conducta irregular de este juez. Claro, Contreras... Lo habrá hecho con su qué el juez. Le escribe al juez y el juez le contesta también que bueno, Contreras le contesta un poco como intimidándolo y el juez le dice, esta es la respuesta, debo expresarle que nadie en particular me ha indicado que le deba escribir a él, pero que el curso de la investigación me señalaba como un deber hacerlo, de acuerdo con las facultades privativas que al mismo tribunal le otorga la legislación vigente en general y en especial el artículo 108 y siguientes del Código de Procedimiento Penal también vigente. Es decir, el juez en ese momento defiende sus atribuciones como juez de la República. Exactamente, es distinto a lo que veíamos antes del médico, al otro. Exacto. Acá no, y le hace presente, perdóneme, pero eso es lo que a mí me permite y se lo dice. Y no hay nadie sobre esa facultad que yo tengo. Entonces, a mí, bueno, esa respuesta, por la época, claro, a mí eso también me parece relevante, porque aquí uno se puede dar cuenta, claro, cómo se fueron de alguna manera como ordenando en los distintos ámbitos del Estado, se fue ordenando, definiendo la forma en que estas autoridades se iban a relacionar con, digamos, con toda esta nueva estructura que se genera, que tiene que ver con la inteligencia, la figura de la Inteligencia Nacional ya como un organismo que está actuando de manera directa todos los días, digamos, de manera regular. Bueno, Patricia, lamentablemente se nos fue el tiempo, estamos terminando el programa, de hecho nos alargamos porque está tan interesante la conversación. Patricia, además que se te nota en la cara la pasión de lo que estás hablando. Es súper interesante además esta reconstrucción histórica que se hace a través del Archivo Nacional. Es muy interesante también cómo la historia nos muestra lo que es en realidad. O sea, cómo vamos entendiendo que si faltan muchos archivos de esa época, falta todavía mucha justicia, hay pactos de silencio, bueno, todo calza, justo de lo que estamos hablando. Entonces es muy interesante saber lo que existe, cómo se averigua, y esta convicción que tienen ustedes de que sí, todavía hay información escrita que queda en Chile y que puede reconstruir parte importante de nuestra historia y a lo mejor ayudarnos a cerrar brechas, cerrar desconocimientos y hacer justicia. Patricia, muchas gracias, ha sido súper interesante esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Patricia Huenuqueo, ella es licenciada en Historia por la Universidad de Chile, es jefa de la Oficina de Transferencias Documentales del ARNAT, que es el Archivo Nacional de la Administración, y presidenta del Comité Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Y a ustedes que están en nuestra sintonía, 12 del día, 6 minutos pasan del mediodía. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Hay plena independencia para vivir, como se les dice, los años dorados.
Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Puedes contactar a Casa Mía en Normandía 1882, esto queda en la comuna de Providencia. El teléfono es el 022-343-006, 022-343-006, o a la página web residenciacasamia.cl. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana. Chao, chao.